Pues buenísimo. Buen día. La idea, a lo mejor de esta última semana, antes, bueno, básicamente la última semana del año, es pues, hablar un poco de Rosh Hashanah y a lo mejor hasta Kippur y a ver cómo se nos va dando. Entonces, hoy era empezar con una breve introducción de lo que es Rosh Hashanah y sí, como una introducción en general de las fiestas. Y primero Dios, lunes, martes, es decir, la siguiente semana, vamos a tratar de tocar diferentes aspectos de la fiesta, ya sea específicamente Rosh Hashanah, o hablar de las distintas fiestas que hay en el mes de Tishrei. Entonces, para dar una introducción del mes de Tishrei, hemos ya hablado varias veces de la energía de los meses, o bueno, empieza así. No sabemos que el concepto de los meses, habíamos hablado que hay dos ciclos, el ciclo de los meses y el ciclo del año y los días. Entonces, en el ciclo de los meses, el Jodesh habla de la experiencia siempre, Jodesh de Hadash, de novedad, de renacimiento. Y por eso los meses en el calendario hebreo, siempre el mes está alineado a la luna, ¿no? Porque siempre el mes habla de este concepto de la luna, de Hadash, de la renovación otra vez. En contraste, cuando contamos los meses, más bien cuando contamos los años y los días, estamos siempre hablando, estamos conectándonos a la experiencia de la rutina, ¿no? Al orden, a lo que es predecible. O sea, el cambio viene muy sutil, cada día va cambiando. No es como la luna que los cambios son tan profundos y en 15 días fue de cero, o sea, de no verse a estar llena y luego los otros 15 días de estar llena a perder su brillo o a dejarse de ver. Y el año es al revés, es siempre predecible, ¿no? Como que los días, siempre que hablamos de Shana, viene la palabra de Yashan también, entonces como de viejo. Entonces siempre que hablamos de año, hablamos de este concepto de lo que es predecible, lo que lleva un orden, lo que lleva una rutina, y siempre que hablamos de ese año de la Shana, siempre hablamos del año de solar, digamos, y por lo tanto Tishrei, Rosh Hashanah, el mes de Tishrei, en específico Rosh Hashanah, es el principio de un nuevo año, de un nuevo Shana, tomado en cuenta o sea, en este calendario Yashan de la predictibilidad. Entonces, Nisan es el primer mes de los meses, cuando llevamos el calendario según la luna, y Tishrei es el primer día del año, o el primer mes del año, según el calendario del sol o el calendario, sí, del año. Entonces, Tishrei Rosh Hashanah es el principio de este ciclo basado en la Shana. Ok, la diferencia también es que Nisan, cuando se habla de Nisan, habíamos hablado que habla de la primavera y el verano, ¿no? El principio de estos meses, es como cuando hablamos del concepto de lo milagroso, de la redención, de la libertad, de la revelación de arriba hacia abajo, ¿no? Hay este concepto de Maim Duhrim, que es cuando siempre la revelación es de arriba abajo, sin importar qué hagamos nosotros, ¿no? O sea, es como un flujo de milagros, un flujo que donde Dios empuja todo de arriba hacia abajo, viene la energía. Y siempre eso es representado por el movimiento, sí, de arriba hacia abajo. Pero Tishrei empieza los meses de otoño e invierno. Estamos empezando justo, vamos a cruzar hacia el otoño y después de eso al invierno. Y por lo tanto, cuando hablamos del otoño y el invierno, empieza este nuevo año o sea, del orden, que quiere decir es de nuestro propio servicio, ya sea nuestro servicio espiritual, mental, emocional, representa este trabajo que viene hecho de abajo hacia arriba, ¿no? Es este despertar, todo lo que viene en estos meses, a diferencia del flujo cuando es de arriba hacia abajo, o de lo milagroso, viene ahorita al contrario, un proceso de adentro hacia afuera, ¿no? Como en el invierno, el calor no se produce de afuera hacia adentro, sino siempre se tiene que producir de adentro hacia afuera. El fuego dentro de la casa, el fuego interno, el calor interno, pero siempre para mantener el calor y la luz en estos meses es el trabajo de las Maim Nukbim, que se llaman las aguas femeninas. Las aguas femeninas. Entonces, estamos empezando este nuevo ciclo de otoño-invierno donde el trabajo representa el movimiento de abajo hacia arriba. Por lo tanto, siempre decimos, independientemente de qué tipo de novedad sea, ya sea la novedad milagrosa de Nisan o la novedad del trabajo de adentro hacia afuera de Tishrei, siempre los nuevos comienzos son como muy estimulantes, son esta sensación de novedad, de renacimiento, de esperanza, de posibilidad, abrirnos a lo, ¿cómo se dice? A lo inesperado.
Sobre eso, uno de los Hasidim decía que no existe la fuerza como la fuerza de un ser humano empezando su nuevo camino de Hasidut, o sea, su nuevo camino de despertar espiritual. No hay nada más fuerte ni fuerza interna que se pueda sentir cuando uno experimenta esta sensación de renovación y de principio en un nuevo camino espiritual. ¿Por qué? Porque hay una luz muy fuerte. Sobre esto comentan, hay una luz tan grande que se despierta en las profundidades del corazón, que desea la santidad o la espiritualidad con mucha urgencia y poder. O sea, cuando se empieza otra vez estos meses y el despertar es de adentro hacia afuera, lo que sucede también es que internamente se despierta un deseo y un anhelo por Kedushá, por santidad. Sí, cuando el trabajo se hace interno, cuando lo que estamos haciendo es despertando la pasión o el calor interno hacia afuera, lo que sucede principalmente es eso, ¿no? O sea, se despierta esta sensación de inspiración profunda, de búsqueda espiritual. En ese tipo de principios, uno puede sentir una luz muy abundante, ¿no? Que empieza a ser abierta hacia él, y su mente y corazón son despertados como de esta slumber, como se dice, de este cuando estás como anestesiado, como calmado, como tranquilo, como adormitado. Sí, despertamos de este adormecimiento y eso se empieza a sentir mucha alegría, fresco, nuevo. Es como una sensación muy visceral cuando llega lo mismo, cuando llega la primavera, ¿no? Esta sensación visceral de toda la renovación. Ahorita hay una sensación, hay un aspecto de eso, ¿no? Hay un aspecto del despertar hacia algo nuevo ahorita que empieza Tishrei y Rosh Hashanah. Entonces, de alguna manera empezamos el inicio de este año de Yashan, este año de rutina, de trabajo interno, de evaluación personal. Eso es lo que sucede en estos días de Tishrei. Empiezan los días a hacerse más cortos en el hemisferio norte. Empezamos, se está experimentando, no sé si lo sienten, pero la experiencia de empieza a bajar muy rápido el horario. Está en lo que estamos acostumbrados a decir Minja, de repente decíamos Minja 6:50 y de repente estamos diciendo 6:25 en el paso de unas pequeñas semanas, ¿no? Como que cada semana el día empieza a perder unos 5 minutos. Entonces empieza a sentir más cortos los días, menos luz en el día, por lo tanto hay menos luz y también empieza a pegar las temperaturas. Al no haber tanta luz, deja de haber calor. Entonces, en ese tipo de principios es el que empezamos en Rosh Hashanah, en Tishrei. Por lo tanto, en estos principios se necesita tenacidad y saber que vas a pasar, que estamos a punto de pasar, como diciendo, un largo invierno, ¿no? Como que ya nos estamos preparando a sabiendas de que viene este periodo que se llama invierno, ¿no? Como que te estás preparando para algo más, ¿sí? Y prepararse para el invierno es prepararse para un espacio, o sea, reconociendo que va a haber espacios de frío y lugares carentes de luz. Por lo tanto, este principio de este año, a diferencia del de Nisan, donde es acomodarse hacia afuera, el principio de Tishrei, lo que se necesita es introspección, tomar resoluciones, responsabilidad y compromiso, y la resolución de perseverar. Cuando se habla de Tishrei, a diferencia de Nisan, se dice, Jajamim dicen, Kol Atjalot Kashot. Todos los principios son kashot, son pesados, son difíciles. Nos tenemos que ajustar a la nueva realidad y empezar ¿cómo se dice? A sacar las fuerzas internas nosotros. Llevamos, no sé si lo sienten, pero llevamos 6 meses donde la abundancia es de arriba hacia abajo, donde el flujo es de arriba hacia abajo. Ahorita nos toca despertar y generar nosotros esta nueva realidad es autogenerada. Y en verdad, muchas veces este tipo de principios, a diferencia del principio de la primavera, este tipo de principios se pueden sentir como menos emocionantes, incluso un poco más amenazantes, ¿no? O sea, también un poco más solemnes. Por eso viene con toda esta solemnidad el principio del año, el juicio, etcétera. Empieza con días solemnes, intensos, los días de Yamim Noraim, los días ay, ¿cómo se dice cómo se traduce? Como de Irata Romemut, como se dice cuando hay como asombro, ¿no? Cuando te asombras de la grandeza de los días, empieza Rosh Hashanah, cuando empieza el coro, nos vestimos, nos peinamos, nos hacemos, hay como una sensación de mucho más presteza, ¿no?
Luego vienen los 10 días de Teshuvah y luego Yom Kippur. Y claramente no son días tristes, y deben de ser días que estén llenos de estrés y ansiedad y aprensión. Todo lo contrario. Los días que se nos presentan son días de inspiración, pero de una inspiración de asombro de la grandeza a lo que te estás enfrentando. Días de una introspección seria, días de inspiración y finalmente días de mucho empoderamiento. O sea, todo este trabajo que se hace de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, ese concepto de aguas femeninas, de despertar el deseo, al final todo esto te va a llevar o sea, sin duda alguna, a mucha inspiración y a empoderarse mucho. Tomar la energía de estos días o incluso simplemente transitar estos días, son días que en general, si uno los toma como con cierto nivel de, no de seriedad, pero de meta, o sea, los ves como que sí son eso, al final sales muy empoderado. Ya tuvimos el Lul, pero estos días que vienen, la última semana de Lul, junto con todo lo que viene en Tishrei, uno sale en verdad muy empoderado. Entonces hay un paradigma entre la diferencia de los milagros, los regalos que recibimos de arriba, que son sin esperar. Cuando vienen milagros de arriba hacia abajo, vienen sin que los esperes, sin que tomaste la decisión, como por ejemplo un hermoso clima, ¿no? No hiciste nada y de repente se siente delicioso el ambiente, el clima, y llega de esa manera, inesperadamente. Pero también hay un paradigma en que se hablan de las causas naturales y del libre albedrío en los cuales nosotros participamos para llenar el contenido de la vida. Por lo tanto, los meses de verano, de primavera y verano, tienen esta cualidad de novedad según el paradigma de lo milagroso, ¿no? Del todo el flujo que te llega. Pero Tishrei, al contrario, viene esta cualidad de renovación, pero según lo natural. Quiere decir, Nisan está conectado con el éxodo de Egipto y Tishrei siempre está conectado con la creación del mundo. Por eso decimos que Rosh Hashanah es el día que se crea el mundo, que se creó el primer hombre en el mundo. Ese es Rosh Hashanah. ¿Sí? Entonces es muy interesante, pero la palabra Bereshit, cuando está dice Bereshit y nosotros lo traducimos en el principio, la palabra si la separas, Bereshit podría separarse y decir Bet Aleph Tishrei, en el uno de Tishrei. Entonces siempre Tishrei y Rosh Hashanah está conectado con la creación del mundo, ¿no? En Nisan nos convertimos en un pueblo. Decimos que Nisan es el momento que nos convertimos el pueblo judío en un pueblo, el nacimiento de Klal Israel, pero en Tishrei estamos celebrando el nacimiento de la humanidad. No es algo totalmente universal, no solo es no por festejo, pero no solo es la celebración del principio del año para el mundo judío, sino es el principio del año universal. Tishrei es Sí, celebramos el renacimiento de la humanidad, el nacimiento de la humanidad. Y Tishrei, hay que saber que empezamos a sentir, empiezan los meses de frío y cae en otoño e invierno. Por lo tanto, como dijimos siempre, el movimiento hay que saber que estos meses, el trabajo ahora sí es de adentro hacia afuera. El despertar y la luz interna tiene que ser prendida por nosotras, manifestada por nosotros. Como dijimos, en los meses de invierno, el calor tiene que ser creado por uno, tanto de manera literal como de manera metafórica. El calor y el fuego tienen que ser creados por uno. ¿Sí? Por lo tanto, el enfoque en Tishrei, sin duda alguna, es nuestro compromiso con la creación. O sea, ya que celebramos el principio de la creación, el principio de la humanidad, nuestro compromiso y nuestro trabajo es hacia eso, ¿no? Es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso hacia la creación. Y tomamos, por lo tanto, nuevas resoluciones. Es un tiempo de tomar nuevas resoluciones y responsabilidad por cómo vamos a crear esta nueva realidad día a día. Es la creación, el principio del mundo. Digamos que otra vez el terreno fértil. Entonces tomamos resoluciones que queremos hacer con ese terreno fértil que tenemos. Pero saltando y conectando Tishrei a Elul, dice así, el mes de antes de Tishrei, sabemos que es Elul en el que nos encontramos ahorita. De hecho, es muy interesante, pero el 25 de Lul es el principio, es Bereshit. Cuando se dice Bereshit, el principio es el 25 de Lul, que son 5 días antes de Rosh Hashanah. Creo que cae este martes, si no me equivoco, o el lunes. Es el principio de donde Dios crea los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, el mes de antes de Tishrei es el Lul, como sabemos. Y como dijimos en el Lul, concluimos el último año, ¿no? Como si fuera, cuando hablamos de Lul, como si fuera
esta inhalación, ¿no? Cuando inhalas, nos responsabilizamos de lo que hicimos y nos ocupamos de eso. Por lo tanto, Elul es el mes de la Teshuvah. Regresar de la negatividad y regresar a Shem, ¿no? Como dijimos, la Teshuvah es el retorno hacia Dios. Regreso de este estado. Primero, inhalo, me responsabilizo de lo que hice y, y lo voy a soltar, pero regreso de este lugar de negatividad y regreso hacia Shem. Por eso examinamos y soltamos lo viejo. Eso es lo que hacemos en Elul, el mes de la Teshuvah. Me responsabilizo, suelto y ya me alejo de esos comportamientos, ¿no? Me alejo de la culpa hacia la aceptación y después de la aceptación a la iluminación personal. Eso es Elul. Pero cuando Tishrei empieza ya a asomar su cabecita, digamos, ya empezamos a sentir, ya no es Elul que estamos empezando el mes, sino ya sabemos todos que estamos a 10 días de Rosh Hashanah, más o menos, ya empezamos a sentir esa sensación como que Tishrei se asoma. Por lo tanto, nos centramos ya no en la inhalación de me adueño de esto, sino entra Tishrei y empezamos la exhalación. Quiere decir, ya hicimos ese trabajo, entonces empezamos a exhalar hacia el nuevo año, ya se empieza a sentir esa exhalación que se conecta al nuevo año y ya se viene el shofar también. No sé si están yendo algunos al templo, ¿no? Pero ya en varios lugares empiezan a tocar el shofar desde el principio, ¿no? Pero ya se empieza a sentir que viene este sonido otra vez, ¿no? En la exhalación del shofar. El Lul es un tiempo de recuperar el pasado, de juntar, o sea, juntar, responsabilizarse y soltar, pero Tishrei ya empieza esta sensación de exhalación, ya no la inhalación, la exhalación quiere decir a un tiempo de proyectar hacia el nuevo año, ¿no? Hacia Tajel Shano y Birjotea, hacia este concepto de que empiece el año y sus bendiciones. Elul, cerramos, soltamos, más bien nos responsabilizamos, soltamos, lo entregamos y nos desasociamos del pasado, digamos, o nos responsabilizamos e integramos el pasado. Tishrei es al contrario, es este movimiento de exhalación que vamos hacia un nuevo año, proyectando las nuevas cosas, sí, las nuevas cosas para el siguiente año y este fresco y nuevo principio. Por lo tanto, en el proceso de la Teshuvah, de regresar, de alinearnos a lo más profundo de nosotros, quiero decir, en el Elul, cuando nos alineamos y tomamos responsabilidad de lo que hicimos, también nos alineamos con pues, lo profundo de nuestro ser, ¿no? Y cuando empezamos y entramos en Teshuvah, hay este concepto de Jaratá, de arrepentimiento al contemplar el pasado. Como, por una parte, es volteo y siento lo que hice, me adueño de lo que hice, lo siento y hay como esta sensación de, la regué contemplando el pasado. Y después viene el concepto de Kabbalah. Kabbalah es aceptación y creación de resoluciones resoluciones y soluciones para el futuro, ¿no? Es la diferencia. Es primero, la Teshuvah tiene estas dos partes, la Haratá, que es el arrepentimiento, volteo hacia el pasado, me adueño y lo suelto, y también viene la Kabbalah, que es la Kabbalah es cómo tomo la resolución para no repetir eso. Ya me desasocié de lo que hice antes, ya lo solté, ya hice Teshuvah, pero así tomo resolución para fortalecer mi siguiente año, ¿no? Primero, me separo de mi vida antigua, o sea, me desasocio de la vida antigua y ahora sí puedo entrar a un nuevo capítulo de mi vida. El Elul trata de responsabilizarse de nuestras carencias y, sí, de nuestras carencias, sí, de responsabilizarnos y adueñarnos de nuestras carencias y separarnos de seguirlas perpetuando. Eso hacemos con la Teshuvah. Me desasocio de esas actitudes. Ya no quiero, ya no soy yo. Me conecto contigo, Hashem. Bienvenido a casa otra vez. Y me salgo, me separo de lo que hice antes. Pero Tishrei y lo que viene es el nuevo comienzo, el renacimiento. Solo después de que se estableció la Teshuvah en la persona, de una manera muy sincera, realmente podríamos empezar de manera consciente a recibir perdón. Hasta que no te adueñas, hasta que no volteas y te adueñas y te responsabilizas del pasado, lo sueltas, desasocias de él, en ese momento puedes empezar de manera consciente a recibir el perdón. Y no estamos hablando solamente del perdón divino o el perdón de arriba, pero estamos hablando igual si actuamos negativamente contra otros. No puedes comenzar un nuevo capítulo con otro si no solucionaste este malestar, esta distancia que creaste con tus acciones, con tus palabras. No puedes empezar a pensar no podemos hablar del perdón
de soltar por completo y de la limpieza que el nuevo año trae, si no nos adueñamos en realidad del pasado. Una cosa es con Dios, la Teshuvah por eso con Dios es decir, aquí estoy Hashem, suelto lo que hice, ya no soy ese, quiero estar más cerca de ti, quiero la relación. Lo mismo es con otros seres humanos, ¿no? Si actuamos negativamente contra otros, o incluso si con nosotros mismos, ¿no? Si perdemos la esperanza con nosotros mismos, si nos juzgamos para mal nosotros mismos, es el momento, no podemos entrar en perdón si no nos adueñamos del pasado y lo soltamos y nos desasociamos de él. Ya no quiero el pasado. Sí, me metí en estos pensamientos, sí me metí en mi propia narrativa, sí es verdad que bla, 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 me caí en estos lugares oscuros de ansiedad, de enojo, de tristeza, de lo que sea que a cada quien no sucede. Te adueñas de esos sentimientos, los dejas y ahora sí podemos empezar en este nuevo capítulo con el perdón. El perdón solo viene después de que nos adueñamos del pasado y lo soltamos y conscientemente lo soltamos. Y de esa manera, conscientemente, podemos recibir el perdón también. El perdón es una sensación que tenemos que saber sentir, no sé cómo se puede decirlo más, pero literalmente el perdón viene después de que te adueñas de tu pasado y lo sueltas, te desasocias de él. Una vez que lo sueltas, ya puedes empezar a cambiar la culpa por aceptación y por intención hacia un nuevo principio. Por lo tanto, decimos que la Teshuvah nos permitió recibir el perdón de otros y de esa manera, en verdad, perdonarnos a nosotros mismos. Eso. Sentimos el perdón de otros, el perdón divino, y nos aprendemos a perdonar a nosotros. Por lo tanto, decimos que Elul es la profunda reserva de Teshuvah. Pero Tishrei es la fuente del perdón que fluye de todo lugar. Entonces, repito, Elul es la gran reserva de Teshuvah, pero Tishrei es la fuente de perdón que fluye hacia todos los lugares. Y la corona del perdón, obviamente, va a ser coronada en Kippur. O sea, va a ser la verdadera corona del perdón es Kippur, que ese es el día de todo, del total perdón y juicio y limpieza y pureza. Pero mientras entramos a este mes de Tishrei, a Rosh Hashanah, la idea es esa, ¿no? Ya nos adueñamos en el UL, ya soltamos o estamos en ese proceso de soltar, justamente para entrar a este nuevo inicio con emoción, con esperanza, ya sin culpa, más bien con una aceptación, iluminación personal y más que nada reconocer que a partir de ahorita, a partir de lo que viene en los siguientes meses, el fuego es interno, no es de afuera hacia adentro, ya pasamos los 6 meses de verano y de primavera y verano donde hay un regalo en la naturaleza. El mundo se comporta y nos abre constantemente. Ahorita no, ahorita vienen los meses donde nos guardamos, donde cuidamos el fueguito y reconocemos que en el principio hay que mantener el fuego vivo, hay que despertarlo, hay que calentarlo. Primero Dios, con esta introducción pequeña hacia el mes de Tishrei, de Rosh Hashanah, nos empezamos a conectar y empezamos a completar el Partzuf, ¿no? La cara completa de lo que significa Rosh Hashanah en las fiestas. Y primero Dios, Bezrat Hashem, llegaremos lunes, martes, ya hablaremos desde otras perspectivas. Les deseo un Shabbat Shalom, bendiciones a todas, a todos, que sean muy felices, Bezrat Hashem. No sé, alguna pregunta o comentario. Amén, Saku Baruj, y está muy linda la analogía, como muy fácil de entender. Gracias. Gracias, gracias. Pues aquí, agradecidos no dije de qué libro era, pero con Rapinson otra vez, así que secándolo nada más. Gracias a todos. Shabbat Shalom. Gracias. Chao, shalom. Gracias. Gracias, chao, shalom. Bendiciones.